Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo con la paz de Jesús a cada uno de ustedes. Bienvenidos son y bienaventurados son los que van a ver este video y lo van a disfrutar de esta predicación que en esta tarde va a cada uno de ustedes. La palabra del Señor va a estar en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 en adelante. El título es Elías y los profetas de Baal. Leo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú quien turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiéndolo a los Baales. Envía pues ahora y congreguémonos todos en Israel, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Palabra del Señor. Iré poco a poco desglosando en esta predicación que en esta tarde el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo ha puesto para que le hable a ustedes. En primer lugar, hagamos una introducción de el por qué Israel estaba pasando esta situación de pecado ante los ojos de Dios. Israel fue unificado por David, es decir, unió Israel y Judá en un solo reino próspero de 40 años, y luego le sucedió Salomón, su hijo, un hombre muy sabio, también 40 años de prosperidad. Pero lamentablemente Salomón no hizo lo bueno al final de sus tiempos delante de los ojos de Jehová, porque fue amante de las mujeres. La Biblia dice que tuvo más de 700 reinas de distintas nacionalidades, 300 concubinas. Por lo tanto, a cada una, dice, le hizo, ¿no es cierto?, le asestó culto. ¿Ya? Había moabitas, sirias, asirias y de todas las nacionalidades que él, ¿no es cierto?, tuvo contacto y tuvo dominio. Por lo tanto, se apartó, apostató de la gracia de usted. Si usted ven ahí en este mismo capítulo, en este mismo libro, en capítulo 11, habla de la apostasía y rebelión de Salomón. Y eso hizo que cuando Salomón falleció, tomó su hijo Roboam el reino. Pero como Salomón había imprimido mucho al pueblo a través de los tributos, el trabajo, este quiso hacer lo mismo y no siguió los consejos de los ancianos, sino de los jóvenes. A Israel, que estaban compuestas por 10 tribus, se levantaron contra él y no lo aceptaron como rey. Y este tuvo que huir a Judá. Sí, Judá, una de las tribus donde nació David y que fue, ¿no es cierto?, apoyada por parte de la tribu de Benjamín. Y de ahí, ¿no es cierto?, se separó Israel, el reino del norte, y Judá,
el reino del sur. Y hubo mucha guerra. Y en Israel Dios, ¿no es cierto?, levantó un líder que ya, ¿no es cierto?, en la época de Salomón había mostrado cualidades, llamado Jeroboam, quien fue, ¿no es cierto?, el nuevo rey de Israel. Fue astuto, fue una persona carismática, era muy popular, pero tenía un problema. No obedeció los mandatos de Jehová, sino que se fue a la idolatría. Los mandamientos dicen que nosotros no debemos hacer dioses ajenos ni adorar a dioses ajenos. Y de esa línea viene, ¿no es cierto?, acá uno de los reyes más malos, hijo de Omir, uno de los reyes más malvados que se levantó en Israel. Y este hombre, ¿no es cierto?, se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel, otra mujer malvada, muy mala, que propició, dirigió esta religión llamada los Baales. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, una idolatría muy grande, una persecución muy grande en Israel, hasta llegar el momento que hubo sequía. Porque Dios, en sus misericordias, en sus bondades, y también en el castigo, mandó 3 años y medio de sequía. Había mucha hambre en Israel. Y había un profeta llamado Elías, porque siempre Dios le levantó profetas. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes comunicarle a sus profetas. Y este profeta fue un hombre, ¿no es cierto?, muy virtuoso, muy dramático, si se puede decir, pero que hizo grandes milagros. Él oró para que no lloviese por 3 años y medio, y luego oró para que lloviese. Y Dios le contestó. Resucitó a un niño. Y aquí encontramos que se enfrenta a 450 profetas de Baal y 400 sacerdotes de Aseras. ¿Quién es Baal? Un dios pagano inventado por los cananeos, por los fenicios. ¿Y quién es Asera? La madre de Baal. Hacían, ¿no es cierto?, sacrificios humanos. Baal era el dios de la fertilidad. Y tenía, ¿no es cierto?, de alguna manera, muchos actos sexuales, infieles, desleales, que Dios no le agrada. Ya hemos entrado entonces. Y lo buscaron a este profeta llamado Elías, que tuvo algunas, ¿no es cierto?, debilidades, que trabajó solo, no quiso unirse a los profetas, a los demás profetas que habían en Israel, sino que estuvo siempre en el desierto. Y también, ¿no es cierto?, se deprimió cuando Jezabel juró para perseguirlo y matarlo. Pero era un profeta de Dios, llamado el profeta del fuego, porque cuando él oraba, hacía descender fuego. Esto no es una fábula, es algo real. Y aquí, ¿no es cierto?, el rey, cuando lo encuentra, le dice, cuando acá vio a Elías, le dice, ¿eres tú quien turba a Israel? Un siervo de Dios jamás va a turbar, jamás. Y aquí, ¿no es cierto?, el profeta le responde,
Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Es decir, adorando más a Satanás. ¿Y quién es Satanás? ¿Ya? El falso maestro, el falso Dios, el que quiere destruirnos, el que quiere hacernos guerra para que nosotros abandonemos los caminos de Dios como lo hizo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. El 19 dice, y envía pues ahora y congreguémonos en todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Si sumamos 850 personas contra uno solo. Y aquí lo que yo quiero demostrar, hermana, hermano, que Dios no es un Dios de multitud para glorificarse. Que tan solo, y vamos a dejar demostrado, que tan solo uno solo, que era verdadero, y 850 que eran falsos, a ese Dios le escuchó. Salto al verso 21. Y acercándose Elías y a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle; si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Porque el pueblo estaba tan confundido, hermanos. Estaba tan confundido que no tenían la enseñanza, no tenían los consejos de Dios. Se preguntaban, pero nadie lo instruía porque había persecución. Cada vez que el pecado entra en un país, hay persecución, persecución. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo en el verso 30. Ustedes van a ir leyendo, ¿no es cierto? Porque por el tiempo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercado a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, la cual había sido dado por palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Elías desafió a estos profetas a colocar dos bueyes, uno en un lado y en el otro, ¿cierto?, en otro lado, y no había que ponerle, ¿no es cierto?, nada más que leño, pero no encenderlo. Y quien clamase, a quien Dios lo escuchase, enviara fuego. Y estos profetas de Baal y de Acera estuvieron casi medio día haciendo, ¿no es cierto?, estos famosos sacrificios, pero no le contestó Dios, a tal punto que Elías se reía, se burlaba y decía, hablen más fuerte, griten más fuerte, tal vez él está ocupado, está trabajando, está durmiendo, no lo sé. Pero no le contestó su Dios. Y aquí, ¿no es cierto?, le toca el turno ahora a Elías. Y dice que manda a colocar agua, 4 cántaros de agua, sobre el animal, sobre el leño, por 3 veces. 4 por 3, 12, ¿cierto? 12 cántaros de agua, que se mojó todo eso. Y luego, ¿no es cierto?, cuando llegó la hora de ofrecer, verso 36, llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de todo Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió aún el agua que estaba en la zanja. Y volviéndose todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Bendito sea el nombre del Señor, Jehová es Dios. Aquí encontramos, hermanos, que Dios le contestó a este profeta y demostró, y deja, ¿no es cierto?, demostrado este acto de fe. Este acto de fe, porque ¿qué otra cosa podemos decir? Él oró y hubo, ¿no es cierto?, un milagro. Y cuando, ¿no es cierto?, él oró, lo hizo con valentía y con una concepción grande que Dios le iba a contestar. Eso es fe. Y cuando el pueblo, ¿no es cierto?, se humilló, significa que sus corazones se abrieron y reconocieron que hay un Dios en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? En el verso 40, para ir terminando, entonces Elías le dijo: prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los desgolló. Bendito sea el nombre del Señor. 950 personas. Podría haber dicho, ¿no es cierto?, podemos hablar. Fue un asesino bastante grande el profeta. Pero Dios corta cuando no hacemos la voluntad del Señor. Si ustedes ven ahí en el libro de Apocalipsis, no he querido tocar mucho, ¿no es cierto?, los textos bíblicos. Capítulo 2, versos, ¿no es cierto?, 20, 21, habla quién fue Jezabel, porque ella después, ¿no es cierto?, lo persiguió. Pero no pudo tocar, jamás usted va a poder tocar a un hijo de Dios. El diablo no va a poder jamás usted, ¿no es cierto?, tocar a un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Ya? Oro al Señor. Padre, le agradecemos por todo su amor y su misericordia. Señor, el tiempo es corto, pero lo importante de esto, que he hablado, Señor, de la grandeza suya. Y usted bendiga, Señor, a través de este mensaje, muchas almas que tal vez han apostatado, han caído a la idolatría, para que se vuelvan delante de su presencia. Sea bendecido, Señor, este mensaje, y haya sanidad, Padre, tanto en el espíritu y en el alma, Señor, Padre eterno, a través de su gracia. Se lo ruego a través de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Que el Dios de paz esté con ustedes. Son mis más grandes deseos. Bendiciones.